Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Buenos días. Qué lindo, cantando las alabanzas a Cristo el Salvador. Felicitaciones a todos los que están aquí presentes. Es bueno estar en la casa del Señor, es muy bueno, eso dice la Biblia, y aquí estamos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿Para qué? Para adorarle a Él, el único sabio Dios. Quiero leerles un capítulo que la mayoría de ustedes ya lo conocen y hasta lo recitan de memoria. Este capítulo se llama La psiquiatría de Dios. No sé si alguna vez en su vida ha escuchado lo que yo estoy diciendo. La psiquiatría de Dios. Y este capítulo hay que leerlo 5 veces al día. Si tú estás pasando por problemas, si tú necesitas en tu vida la gracia de Dios, lea 5 veces. Es el capítulo, es el Salmo 23. Como dije, muchos lo conocen de memoria, pero no hay que decirlo como lorito, sino que hay que leerlo. Y al leer tienes que ir pensando en lo que Dios te está diciendo. Y vea lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la receta, 5 veces al día. De mañana ni bien abres el ojo, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y antes de cerrar tus ojitos para dormir. Esa es la psiquiatría de Dios. Entonces, escuchando aquí, aunque pases por valle de sombra de muerte, sabemos que México está sufriendo intensamente. Puerto Rico, Costa Rica, lugares tan lindos, tan queridos, que seguramente tenemos amigos por ahí. Venezuela, Colombia, Ecuador. Todos estos países y todo el mundo necesita esta palabra. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo la palabra? ¿Estamos leyendo en nuestros hogares?
Espero que sí, que Dios nos ayude. Inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Padre eterno, estamos delante de tu altar, sabiendo que tú eres nuestro gran Dios, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios que en sus manos grandes tienes este mundo y tienes nuestras vidas. Padre, te rogamos tu bendición para estos países que hemos mencionado. Oh Señor, están sufriendo intensamente. Oh Dios, tantos edificios que han caído, tantas personas que han muerto, tantos hijos que han quedado huérfanos. Oh Dios, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres decirnos? Que la gente está viviendo sin Dios y sin esperanza. Y por eso clamamos a ti, para que estas situaciones permitan que la gente busque tu rostro, busque tu palabra. Oh amado Dios, te agradecemos intensamente por el conocimiento de la palabra que tú nos has dado y porque en esta iglesia, desde hace tantísimos años, 37 años, se predica la sana doctrina. Pido una bendición especial para cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, en propagar esta palabra. Pido también que tú bendigas a Linda y a Teo, que tú sanes el cuerpo del pastor Teodoro Saubé, y que tú, Señor, tengas misericordia del Ecuador. Gracias, gracias, amado Dios. Ofrendamos este culto de adoración para ti. Pido una bendición muy especial para nuestro queridísimo pastor Marcelo, que le exponga tu palabra con la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede darle. Oramos en el nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de nuestro amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, seguimos cantando. Bienvenidos y es un gusto nuevamente estar aquí. Les invito a que nos pongamos de pie. El Salmo 23 es hermoso, pero muchas veces lo recitamos de memoria y es parte de nuestra memoria. Pero hay una parte que impacta realmente a mí cuando dice que el bien y la misericordia vendrán tras mí. A veces vamos tras las bendiciones en vez de dejar que las bendiciones vengan tras de nosotros. Solamente cuando buscamos el rostro del Señor, entonces las bendiciones nos siguen. Y el Salmo 23, entonces sí se hace realidad en nuestra vida. Demos gracias por este día al Señor. Cantemos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Una vez más, demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Puedo ver aquí a Susana con una bebé.
¿Y esa bebé de dónde te sacaste, hijita? ¿De quién es? ¿Tuya? ¡Uy, gloria a Dios! ¡Aplausos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Bien, también tenemos que dar gracias porque el Señor sí nos escucha. ¿Se acuerdan que habíamos estado orando por Olivita y Surieta? Pues Olivita está entrando. Gloria a Dios. Estamos felices de verte, Olivita querida. Sí, aplausos, aplausos. Quiero saber si es que hay alguna otra novedad que yo no estoy todavía viendo. ¿Hay alguien que ha venido por primera vez esta mañana? Sí, qué chévere. Bienvenida. Estamos muy contentos que estás aquí. Bueno, como siempre he dicho, este es un grupo de amistad. No es un grupo pequeño, es un grupo grandote. Y es un grupo de amistad. Aquí todos somos amigos y hermanos. Y estamos felices alabando a nuestro Dios. Entonces vamos a seguir cantando, por favor. Pues sí, la canción dice que hay poder. ¿Cree usted que hay poder en Jesús? Amén. Cantemos. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. ¿En quién hay poder? En Jesús. Y alguien me decía, ¿por qué das tanto honor a Jesús? Yo le contesté, porque es el único que ha muerto por mí. Es el único que dio su vida por mí. Entonces, si tú quieres tener poder sobrenatural, invoca el nombre de Jesús. Bien, ¿hay algo más? Sí. Hay una canción Una más y esta mañana estamos hablando solo el poder de Dios y esta canción lo dice así. Cantemos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios
tomar asiento, por favor. Y vamos a escuchar a nuestro querido pastor Marcelo Samaniego. Por favor, pastor, puedes pasar. Y si tiene la hojita que le dan a la entrada, por favor, apunte, escriba, porque lo que él enseña es muy valioso y es necesario que aprendamos. Gracias, pastor querido. Gracias, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar. Gracias a Dios porque estamos un día más con el ánimo y el espíritu dispuesto para aprender del Señor. Yo quiero pedirles por favor que van a recibir al final, no ahora, van a recibir casi al final, antes de recoger las ofrendas, vamos a recibir una hoja que indica cómo leer la Biblia, cómo hacer un devocional. ¿Sí? Un devocional no es hacer una tesis de grado, así que muchos le tienen miedo a ese tiempo. El devocional es un tiempo especial con Dios y es un tiempo disciplinado, es un tiempo que debemos separarlo, tenemos que hacer muchas cosas en el día, pero la principal cita es con Dios, así que no es este tiempo únicamente, sino el que cultivamos en la casa cada día. Y por eso hemos elaborado una hojita para que usted tenga una guía de cómo hacer este devocional. Son sugerencias, ¿sí? No es una cosa que tiene que ser al pie de la letra, ¿no? Es que aquí dice que debo tener un cuaderno y cosas por el estilo, ¿no? Y algunos preguntan si vale el cuaderno o sirve una agenda, ¿qué es mejor? No importa esos detalles, ¿no? Lo que importa es que usted vaya descubriendo, se vaya enamorando de la palabra y de esa manera pues usted se vaya nutriendo. Así que va a recibir esa hojita, le va a servir porque también ahí está explicado el método inductivo, cómo acercarnos al texto bíblico, observar, interpretar y aplicar, ¿sí? Así que vamos a arrancar. El tema de esta mañana es preparando el camino y vamos a hablar sobre el capítulo 1. Entiendo que todos ustedes ya leyeron el capítulo 1, ¿verdad? Lo leyeron en la semana y no una vez, sino varias veces, así que ustedes ya saben un poco la historia, la introducción de este primer capítulo. Hemos dicho la semana anterior que del capítulo 1 al 10 plantea Marcos a un Jesús servidor, ¿sí? La característica de siervo. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1 y he leído yo también todo el capítulo y le he pedido al Señor sobre qué parte debemos compartir, qué parte debemos enseñar. Hay varias cosas, ¿no es cierto? Varias historias ahí en el capítulo 1. Y así que el Señor puso en mi corazón el compartir esta mañana sobre la primera parte del capítulo 1, ¿sí? Vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con el capítulo, pero no vamos a predicar todos los versículos de cada capítulo durante esta serie, porque es mucho, son 16 capítulos y son muchos versículos los que tiene cada capítulo. Así que vamos a empezar, preparando el camino. Cuando nos piden que nosotros preparemos algo, ¿en qué piensa usted? Cuando le dicen, ¿podrías prepararme algo? ¿O en qué tú eres bueno o buena para preparar? ¿Qué es lo que primero pensamos? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente? ¿Sí? Algunas personas están pensando, yo te podría preparar un rico pastel de cumpleaños, ¿no? Yo te podría preparar un curso bíblico. Yo te podría preparar quizás una clase. Otros, yo te podría preparar un rico cafecito, una rica comida, un rico plato típico. Nos preparamos para un curso, en un curso prematrimonial, para tener una boda, ¿verdad? Que sea orientada, que podamos tener conocimiento previo. Nos preparamos también para recibir visitas. Alguien va a venir a nuestra casa, alguien viene de lejos y procuramos tener el espacio,
tener el ambiente más cordial, más limpio, más agradable, ¿verdad? Para que nuestras visitas puedan sentirse de lo más confortables. Nos preparamos para cosas buenas. Nos preparamos para algo que va a suceder. O nos preparamos para recibir a alguien que es muy especial. Lo cierto es que cada día nos preparamos. Yo le pregunto a usted, ¿para qué usted se está preparando? ¿Se está preparando en Biblia? ¿Para qué? ¿Para servir? ¿O simplemente para recibir información? ¿Para engordar su conocimiento, ¿no es cierto? Sus títulos de libros aprobados. ¿Para qué se está preparando? ¿Para qué se preparan los jóvenes en la vida? Y yo quiero compartirles esta mañana 3 puntos importantes de la preparación. ¿Prepararnos para qué? En primer lugar, el Evangelio de Marcos empieza diciéndonos a través de Juan el Bautista que hay que preparar el camino. La pregunta es, ¿cuál camino? ¿Para dónde agarramos? ¿No es cierto? ¿Nos vamos de viaje? ¿A dónde nos vamos? Depende del lugar donde vamos a visitar, nos preparamos. Si es un lugar frío, ¿verdad? Llevaremos mucha ropa abrigada. Si es un lugar más tropical, iremos con maletas más livianas, ¿verdad? Y el apóstol Marcos, ¿sí?, empieza relatando así. Voy a leer algunos versículos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino, enderezad sus sendas. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del Espíritu Santo para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, hasta allí vamos a hacer la lectura. Ustedes ya conocen el resto del texto bíblico y yo quisiera mencionarles que me he hecho algunas preguntas. En el principio del Evangelio, Jesucristo, Hijo de Dios, anunciaba el Evangelio. ¿En qué consiste la buena noticia? Punto número 1, por favor, usted puede escribir ahí. ¿En qué consiste la buena noticia? Buena noticia tiene que ver con evangelio. El evangelio significa buenas noticias. Y nosotros debemos saber y conocer que Marcos estaba interesado en dar a conocer las buenas noticias del evangelio. Pero las buenas noticias, que es lo mismo el evangelio, tenía que ser sobre alguien. Y esas buenas noticias eran sobre la persona de Jesucristo. Eso es algo importante que nosotros debemos tener en claro, con mucha claridad, que Jesucristo mismo es el evangelio. La buena noticia es la persona de Jesucristo. La tarde de ayer, ¿verdad?, sucedió un terremoto y las malas noticias, los videos y todo se propagaron en los noticieros. Y nosotros tenemos una buena noticia.
Los hijos del Señor tenemos una buena noticia. Y la buena noticia no se trata de un suceso, se trata de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo empieza relatando Marcos de entrada, ¿sí? Esa buena noticia hay que hablar de la persona, no de los hechos. Si usted se fija, los otros evangelios empiezan, especialmente Mateo, relatando la genealogía, ¿verdad? Un montón de nombres, las familias, las procedencias. Pero Marcos no hace esa presentación. No, para él no era necesario presentar la partida de nacimiento de Jesús, decir quién era, de dónde él venía, sino él presenta directamente a la persona, a Jesucristo. Y acto seguido empieza a presentar las acciones, empieza a hablar de un Jesús activo, de un Jesús activo. Y este Jesús activo no solamente aparece en Marcos 1:1, sino aparece en Génesis 1:1. Puede ir rápidamente, por favor, a su Biblia, porque es el primer capítulo de Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y recuerden que dijo, hagamos, ¿no? Hagamos. Creó Dios los cielos y la tierra. Allí estaba la Trinidad. Allí estaba participando Jesús. En el principio. Veamos ahora Juan 1:1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 1. Muchos de ustedes saben esto de memoria. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Y Marcos 1:1 empieza diciendo, en el principio, otra vez, en el principio del Evangelio de Jesucristo. Está hablando del Hijo de Dios. Entonces, el principio de toda una buena noticia es la persona de Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Las acciones que fueron realizadas por Jesús fueron posibles gracias a dos ingredientes principales en su vida, en la vida de Jesús. Uno, porque Jesús estaba, dice el versículo 10, 11 y 12, voy a leer de nuevo, capítulo 1 de Marcos, versos 10 y 11, ahí hay un ingrediente especial. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El primer ingrediente es porque estaba Jesús revestido o investido del poder del Espíritu Santo. Esto es importante saber esto. La segunda cosa, Marcos 1:35, verso 35 del primer capítulo de Marcos dice, y levantándose, está hablando de Jesús, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dos cosas que Jesús practicaba o realizaba antes de poner en ejercicio su día. Él dependía del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y se fortalecía diariamente en la oración. Yo le pregunto, ¿cómo usted se prepara para enfrentar el día? Jesús se levantaba muy temprano, quizás a la madrugada, todavía estaba oscuro, ¿no? Y él dice que él oraba. ¿Usted cómo se levanta? ¿Cómo enfrenta las situaciones del día? ¿Pone la agenda suya delante del Señor para que cada una de ellas pueda ser enfrentada con la fortaleza y la sabiduría del cielo a través de la oración, a través de la intercesión y a través de la dependencia del Espíritu Santo? Solo así Jesús podía hacer cosas extraordinarias, con poder y con oración. Juan el Bautista presenta y dice en el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Juan el Bautista era la persona que venía a ser el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Isaías y Malaquías. Era el cumplimiento de esa profecía en la vida de Juan el Bautista. La buena noticia entonces consiste en conocer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La buena noticia es conocer a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida. ¿Hace cuánto tiempo usted recibió esa buena noticia? Quizás algunos no han recibido, pero hay algo importante en el mensaje de Juan el Bautista. Dice que él predicaba a Jesucristo, al Evangelio, como el Hijo de Dios. Pero el mensaje central era necesario arrepentirse de los pecados, para perdón de los pecados. Arrepentimiento de pecados era un prerequisito para ser bautizado. No podía ser bautizado nadie de los que recibían la predicación de Juan el Bautista sin antes tener conciencia de pecado y arrepentimiento, abandono de esa manera de vivir. ¿Cuán importante es para nosotros hoy en día entender esto? Porque muchas veces queremos ser bautizados, pero no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hoy en día necesitamos heraldos como Juan el Bautista. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es un mensajero, es una persona que anuncia la llegada de otro. A veces los niños de la casa son heraldos, ¿verdad? Porque timbran y mandamos a los hijos a abrir la puerta y el hijo dice, es la vecina, es el tío, es el abuelito, ¿no? Allí en ese momento se vuelve un heraldo, está anunciando la llegada de otra persona a la casa. Y Juan el Bautista era eso, era un heraldo que anunciaba que Jesucristo venía para perdonar los pecados si estábamos dispuestos a arrepentirnos. Si hay arrepentimiento, Jesús nos da perdón de pecados. Y Juan vuelve a resaltar esto y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás usted está por primera vez aquí. Usted está pensando en por qué hablan tanto de Jesús. Pues Jesús es la buena noticia, la principal noticia que contiene la Biblia. En el Antiguo Testamento se habla del Mesías que va a venir y el Nuevo Testamento relata ya de ese Mesías que vino a obrar y a morir en la cruz por sus pecados y los míos. Pero en esta historia también habla del desierto y aquí me quiero compartirles lo siguiente. Miren, el desierto es la clave en la historia del pueblo de Israel. Dice, prepara el camino, levanta una voz que clame en el desierto. El desierto es clave en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios prueba a su pueblo. Dios prueba a su pueblo en el desierto. ¿Acaso nosotros no somos probados también cuando pasamos tiempos de dificultad y tenemos un desierto propio en el que estamos transitando? Pero déjeme decirle que también en el desierto es donde el pueblo se rebela contra Dios. Porque cuando vienen circunstancias adversas, nos enojamos con Dios y buscamos un culpable. Y decimos, pero si Dios es bueno, pero si Dios dice que me ama, ¿por qué estoy enfrentando esta circunstancia? En el desierto es donde Dios prueba al pueblo. En el desierto es donde el pueblo también puede rebelarse contra Dios. Pero también en el desierto es donde Dios salva una y otra vez. Y la historia registra eso. La historia bíblica muestra eso, que es en el desierto donde Dios les dio de comer el maná, donde su ropa no se desgastó, donde sus sandalias no se terminaban. En el desierto Dios los salvaba una y otra vez. En el desierto es donde pecamos contra Dios. Pero allí también, en el desierto, es el mejor lugar para arrepentirnos
y experimentar el perdón de Dios. Y déjeme decirle que todos tenemos que pasar un desierto, porque el desierto es parte de la ruta para llegar a la tierra prometida. Si usted está viviendo un tiempo de desierto, dele gracias a Dios, porque está en la ruta correcta. No se va a quedar siempre ahí. Hay personas que vienen al arrepentimiento aún en las mejores de sus farras. Cometiendo el pecado, viene el Espíritu Santo y les da convicción de pecado, y esas personas allí mismo en ese lugar son convertidas a Jesucristo. Experimentan el amor de Dios y el perdón de sus pecados. Aún drogándose, aún robando, allí en ese desierto donde estaban perdidos, donde no había salida, allí mismo el Dios de paz manda la salvación a través de su Hijo Jesús. Vamos al punto número 2. ¿Es necesario entonces un precursor? Es necesario ser un precursor de Cristo. Es necesario, un precursor es quien comienza una tarea, quien va adelante, quien toma la iniciativa. Y Juan el Bautista fue esa persona que estaba primero desarrollando el ministerio, cumplidor de la promesa profética. Y la historia de Juan el Bautista es muy interesante, porque fue su nacimiento revelado a su mamá, a Elizabeth, y ella guardó el secreto que le dio el ángel Gabriel, y le dijo: tú vas a tener un hijo. Y ella se guardó ese secreto durante 5 meses. A los 5 meses decidió revelarle a su esposo, a Zacarías, de que iban a tener un hijo. Y este hijo venía a cumplir cosas grandes, cosas poderosas. Y el nacimiento, ¿sí? Él es primo, Juan el Bautista, recuerden ustedes, es primo de Jesús. Es 6 meses nada más mayor a Jesús. Son contemporáneos, es decir, tuvieron una infancia juntos, ¿sí? Crecieron, se conocieron muy de cerca. A los 14 años, Juan el Bautista hizo un voto nazareo. Hizo el voto nazareo. Y el voto nazareo era un voto para vivir consagrado, para vivir apartado, para vivir dedicado para Dios. Es decir, él se restringió de varias cosas que esto implicaba el voto nazareo. El voto nazareo implicaba restringirse o abstenerse del vino o de bebidas fragmentadas. No tenía que cortarse el cabello, no tenía que ser rapado ni afeitado su barba. Y la tercera cosa, le estaba prohibido tocar cualquier cadáver. Esas 3 cosas no podía practicar porque se había consagrado, se había dedicado al voto nazareo. A los 16 años, Juan el Bautista tuvo una admiración muy especial por el profeta Elías. Tanto fue su admiración por él que empezó a imitar su manera de vestirse, su manera de alimentarse. Empezó a seguir los pasos del profeta Elías. A los 20 años, Juan el Bautista ya era un pastor de ovejas. Y al ser pastor de ovejas, él cuidaba a la manada de las amenazas de otros animales. Y por eso él empezó a construir refugios de piedra para refugiar ahí y cuidar a las ovejitas y protegerse él mismo. Entonces, cuando él estaba haciendo este trabajo, tenía mucho tiempo para meditar, para reflexionar, para conversar con Dios, ¿sí? Para tener una relación más íntima y estrecha con Dios. Entonces, en medio de ese ambiente, en el desierto, él empieza a comer, a tener una alimentación de carneros, de leche de cabras, de miel silvestre y de langostas. La vida de Juan el Bautista pasó, creció, vivió y predicó realizando su ministerio en el desierto. En el desierto. Recuerden ustedes que Herodes quería matar a los niños. Jesús salió.
Y también Juan el Bautista salió y se fueron para el desierto para que no los encuentren, ¿no? Y como estaba mucha gente allá con sus hijos, Juan el Bautista predicaba del Evangelio. Juan el Bautista era un hombre muy separado para el ministerio y venía de una familia sacerdotal de la tribu de Leví. Había sido llamado por el Señor para realizar esta tarea especial. Le dijo Dios a Juan el Bautista: tienes que preparar el camino. ¿Qué significaba esto? Tienes que preparar a la gente, a las personas, porque Jesús va a llegar. Jesús estaba creciendo con él físicamente, pero Jesús todavía no había empezado su ministerio público. Jesús empezó a los 30 años. El mensaje principal era: Jesús viene a perdonar los pecados. Y la gente no entendía esto, no quería conocer. La gente estaba más curiosa por las cosas que Jesús podía hacer, pero no por quién era. La gente buscaba a Jesús por sus dones, por sus milagros, porque les daba de comer, ¿sí? Por esas cosas sobrenaturales, pero no le interesaba a Jesús mismo como persona. Y Juan el Bautista utiliza una estrategia tan importante: el desierto. Esto nos implica a nosotros que hoy en día no debemos solamente compartir el Evangelio a los que están cerquita a nosotros, a los que están en la ciudad, a los que nosotros podemos ir a ver. Tenemos que ir donde las personas que no han recibido el perdón de Jesucristo y que están lejanos, que están quizás en la selva, que están en un barrio rural. Tenemos una misionera de la iglesia, el Batán, Elizabeth, que está en el Medio Oriente. Y todos nosotros somos parte de este desafío. Estamos haciendo la estrategia que Juan el Bautista también utilizaba. Pensaba en los lugares apartados, pensaba en los lugares de poco acceso. ¿Cómo nos puede servir todo este material que Marcos nos plantea para nuestras vidas? Nosotros tenemos que hacer, más que nunca, una evidencia del fruto del Espíritu Santo a través de la oración, de una manifestación sobrenatural que Jesucristo está en nuestras vidas. Que nosotros somos portadores de buenas noticias. Hoy hay concentraciones, hoy hay marchas, hoy hay un respaldo a favor de una consulta popular, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero los hijos del Señor tenemos que estar dispuestos a mostrar evidencia social, como lo hizo Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados, porque Jesús está dispuesto a perdonarlos. Jesús dijo: el que tiene 2 túnicas, preste una y dele al que no tiene. Al que no tiene. Nosotros estamos llamados a ser evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado, de que es posible vivir de otra manera, de que es posible influenciar en las personas a través del servicio. Y el punto número 3, es importante responder, o es necesario, hay que responder al llamado a evangelizar. Hay que responder al llamado a evangelizar. Versículo 3 dice: voz que clama en el desierto. Queridos hermanos, hermanas que están esta mañana acá, estamos llamados a ser voz en nuestro tiempo. No podemos quedarnos callados. Tenemos la mejor noticia. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y nosotros debemos regresar la mirada a aquellos que están ahora mismo pasando un desierto, que están desanimados, desconsolados, que están angustiados, que están perdidos. Ahora mismo en nuestras mentes hay personas que nosotros sabemos que requieren arrepentimiento. Ahora mismo nosotros sabemos qué personas necesitan ser bautizadas
para que reciban el poder del Espíritu Santo, para que Dios diga: este es mi Hijo amado, en este yo me alegro, para que tengan una experiencia espiritual interna. Y cuando decide bautizarse, es porque ha comprendido que Jesucristo le ha perdonado sus pecados y públicamente le dice a los demás: yo tengo un encuentro personal con Él. Yo he decidido seguir el camino. He decidido tomar el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está usted en el camino? ¿Está usted en la buena noticia? Juan el Bautista proclamaba la buena noticia. Y lo gracioso de esto, la historia dice que Herodes, el tetrarca, conversaba con Juan el Bautista. Tenía tanta curiosidad sobre Jesús, pero a la vez le tenía miedo. ¿Y sabe por qué tenía miedo? No era por el mensaje, sino por el estilo de vida con el que Juan el Bautista se caracterizaba. Él vivía en santidad. Él vivía en santidad. Nosotros debemos tener la oportunidad para vivir en santidad también y hacer que los demás teman. Y no nos teman a nosotros en sí mismos, sino teman el poder de Dios, porque cuando hay poder de Dios no hay pecado que se resista, no hay pecado que pueda permanecer de pie. Leamos lo que le pasó a Juan el Bautista en Marcos. Voy a hacer una lectura de un capítulo más adelante, Marcos el capítulo 6, de los versos del 16 al 29. Herodes tenía miedo, o se alarmó mucho cuando escuchó a Juan el Bautista predicar, porque él pensaba que estaba invitando a la gente a rebelarse contra su gobierno, contra su autoridad. Al oír esto, dice el texto bíblico, Marcos 6, verso 16 en adelante, al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, que le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Miren, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Si nosotros tenemos una vida de justicia y de santidad y somos portadores de la buena noticia, otros nos van a escuchar de buena gana la buena noticia. Cuando no vivimos en justicia y en santidad, el mensaje bonito que proclamamos es desdibujado por nuestro testimonio. Y las autoridades, como Herodes, dice el texto bíblico, se quedó perplejo. Y le gustaba escuchar, le gustaba conversar, le gustaba dialogar con Juan el Bautista. Versículo 21 dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te la daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro.
Juan el Bautista anunciaba la buena nueva, el Evangelio de Jesús. Y estuvo dispuesto a dar su vida para que otros puedan salir de su desierto, para que otros puedan salir de la oscuridad. También Jesús murió para que nosotros podamos salir del pecado. Y me gusta el verso 9, con esto termino, el verso 9, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado. Jesús vino, Jesús vino. Qué hermoso titular, qué hermosa buena noticia que podríamos nosotros publicar en la prensa. Jesús vino. Jesús vino a mi vida y me cambió y me transformó. Cambió mi tristeza por gozo. Cambió mi realidad, cambió mi oscuridad, cambió mi desierto. Qué hermosa promesa podemos encontrar. La pregunta es, ¿Jesús vino ya a su vida? ¿Ya tuvo la intervención de la Trinidad en su vida? Que hoy mismo el Padre pueda decir de cada uno de nosotros, tú eres mi Hijo amado. Tenemos la certeza que somos hijos de Dios y en segundo lugar que somos muy amados. Como conclusión, queridas hermanos y hermanas, debemos prepararnos cada día en la dependencia y en el poder del Espíritu Santo sin dejar de orar. Empiece su día dependiendo en el Espíritu Santo y en la oración como lo hacía Jesús. Hoy se necesita mensajeros. Hoy se necesita gente que alce la voz de la buena noticia como lo hacía Juan el Bautista. No para acusar, sino para decir, arrepiéntanse, que es posible salir del pecado. Y finalmente, un día Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a nuestras vidas. Y a partir de ahí, nosotros lo hemos recibido y lo hemos hecho nuestro. Hay otros que están esperando que Jesús llegue a sus vidas. Y va a llegar gracias a un mensajero o a una mensajera portadora de esa buena noticia. Prepárese, prepare su vida, prepárese en casa cada día. Prepárese para compartir lo mejor que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Señor, qué bueno es saber que tú eres la buena noticia. Enséñanos a compartirla. Enséñanos, Señor, a resumir. A veces decimos, yo no sé mucho de Biblia, yo no sé tanto de Jesús, pero Jesús trajo un mensaje simple y sencillo: arrepiéntase, porque en ti hay perdón de pecados. En ti hay una opción, hay una salida. Y tú quieres, Señor, usar nuestras vidas para que el Evangelio se extienda en aquellos que aún no te conocen. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como anuncio, por favor, mi clase que tuvimos la semana anterior vamos a tener en el Templo Alto, por favor, ¿sí? ¿Ya no? ¿O sí? ¿En Hechos? Ok, ya me cambiaron otra vez. Ya. En Hechos, las alumnas de Marcos que tuvimos la semana anterior, nos vemos ahora en el aula Hechos. Gracias. Gracias. Siempre la prédica de la palabra es muy fresca y felicitaciones por haber tenido oídos para oír. Ahora vamos a recoger la ofrenda y Amparito, nuestra tesorera, va a hacer unos anuncios. Buenos días. Quiero dar la bienvenida a todas las personas nuevas y también a las personas que la semana pasada faltaron. Voy a leer otra vez la lista de las aulas en donde nos toca para que podamos ubicarnos. De todas maneras, frente a la librería hay una columna en donde está direccionada el aula y el libro a que corresponde, para que puedan ubicarse. El grupo número 1 de Anita, la Nueva Vida en Cristo,
por el día de hoy van a ir al aula de ositos, que queda a mano derecha a lo que salen de acá. El libro número 2, La vida cristocéntrica, van a Miqueas. El libro 3, Caminando con Cristo, a Oseas. El 4, El carácter del cristiano, a Joel.